grandes cortes en distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Manifestantes e integrantes de movimientos sociales intentan cortar la circulación del puente Pueyrredón. Esto está pasando ahora. Hubo un par de incidentes en esa zona entre la Policía Federal y los manifestantes. Están reclamando por la baja del programa Volver al Trabajo. Los manifestantes quemaron neumáticos y están frente a frente con la policía que busca impedir que avancen. El gobierno informó que ante los cortes de calle se está aplicando de hecho el protocolo antipiquetes y la Policía Federal ya está apostada en las zonas con camiones hidrantes. Los incidentes comenzaron minutos después de las 10 de la mañana cuando los manifestantes cortaron ambos sentidos de la avenida Hipólito Yrigoyen y quedaron frente a frente con la policía. Sumado a todo esto, la CGT, las dos ramas de la CTA, la UTEP y las organizaciones de jubilados protagonizarán este miércoles la primera protesta contra Javier Milei tras el receso que impuso el Mundial 2026. Desde la CGT remarcaron que las tres centrales y las agrupaciones sociales salen juntas a marchar y que se trata de una acción coordinada. Estamos en comunicación ahora con Eduardo Fidanza, analista político, director de Poliarquía, justamente para hablar de este día cargado de protestas, para hacer una lectura y un análisis de a qué debe prestarle atención el Ejecutivo en este contexto de tantas marchas en tantos puntos del país. ¿Cómo estás, Eduardo? Eleonora Pérez Carez y toda la mesa de No Somos Nadie, te saludamos. ¿Cómo te va, Eleonora? Hola a la mesa, acá estamos. ¿A qué le tiene que prestar atención el Ejecutivo en este contexto, con esta marcha tan multitudinaria y cortes en distintos puntos del país? Bueno, en realidad el gobierno le tiene que prestar atención a varios frentes. Este es un frente que es lo que se ha llamado en el lenguaje popular la calle, y bueno, la calle a través de sus organizaciones empieza a movilizarlo y, como relatabas, en acciones coordinadas, ¿no es cierto? CTA, CGT, etcétera. Todo este tipo de protestas, además de expresar, el enojo, el rechazo, malestar, lo que tienen siempre es el riesgo de derivar en situaciones de violencia que nunca favorecen a los gobiernos. Ese es un punto. El otro punto, que yo creo que es subyacente a esto, es algo que comprobamos en nuestras mediciones mensuales desde hace 3 o 4 meses, que es que la desaprobación de gobierno es mayor que la aprobación, que las expectativas de mejora de la situación del país declinan, que la evaluación de la situación económica familiar empeora y que finalmente los escenarios de proyección de votos, si bien todavía es muy prematuro para el año que viene, lo que están indicando es que un balotaje, eventualmente si hubiera una segunda vuelta con un representante de la oposición, sería un escenario electoral muy parejo. La tercera cuestión es que yo creo que el gobierno tiene que cuidar su coalición electoral, la que le permitió llegar al gobierno. Y ahí está el voto de la Libertad Avanza, pero está el voto también del PRO y de Patricia Bullrich. Esos son 3 factores. La sensación que uno tiene al ver las imágenes de la cantidad de manifestantes, la cantidad de puntos por donde se están desarrollando las marchas en el día de hoy, es de un malestar bastante profundo y también son imágenes que hacía tiempo que no veíamos. Bueno, yo todavía no tuve tiempo de verlas, pero sigo lo que estás diciendo. Bueno, lo que pasa es que la conflictividad social debería ir en aumento, vinculada con estos factores de insatisfacción, de cuestionamiento al gobierno y de malestar que se expresa en las encuestas. Bueno, muchas veces hay una correlación. Lo que las encuestas expresan, después muchas veces se concreta en manifestaciones, etcétera. Y acá hay un punto, vuelvo sobre esto. El gobierno va a aplicar su protocolo. Ese protocolo, en general, se aplicó sin mayores consecuencias, si bien hubo algunos maltratos puntuales por parte de la policía, etcétera, pero siempre constituye
un riesgo. El argumento es no podemos impedir a terceros que no se puedan trasladar, etcétera, pero es un equilibrio muy inestable, porque hay, por un lado, consagrado por la Constitución, el derecho a la protesta, y por otro lado hay otra mirada, que es esto de, bueno, no podemos perjudicar a terceros. Pero esa es siempre una cuestión problemática. Ahora, en las encuestas y en este malestar y esta desaprobación que va creciendo del gobierno, ¿cuáles son los factores a los que más habría que considerar? La pérdida de empleo, una economía que lo que más afecta a la gente de calle, la verdad que no mejora, sino que va empeorando. Mira, está muy claro, hay muchos diagnósticos sobre eso. Los economistas hablan de una economía en dos marchas. Sí. Esto es, cuando uno analiza, el gobierno dice crece la economía y bueno, crece la agroindustria, crece la minería y la energía, crece el sector financiero. Pero los sectores que son los que dan mayor cantidad de puestos de trabajo, bueno, ya sabemos, son los que no crecen, ¿no es cierto? El comercio, la industria, la construcción y otros más. Entonces, mientras que eso sea así, el gobierno puede interpretar como exitoso su programa económico, pero en democracia, un programa económico exitoso tiene que ser un programa que a la hora de las elecciones sea votado por una mayoría suficiente como para que el gobierno obtenga la reelección. Bueno, y eso es lo que ahora es un tema abierto. Si me preguntabas en el verano, yo te decía, y te iban a decir otros colegas, mirá, parece que Milei tiene despejado el camino a 2027 y ahora ese camino se oscureció y dependerá de la habilidad del gobierno, de la habilidad política del gobierno, dependerá de su programa económico. Pero hay una aclaración importante para hacer. La última medición nuestra la hicimos durante el Mundial, en el momento del mayor entusiasmo con los triunfos argentinos. Lo hicimos en un mes que se había dado el aguinaldo. Había un ambiente que uno podía decir a priori, bueno, esto va a favorecer y va a volver a la gente más optimista, y no es lo que ocurrió. De modo que está pesando mucho, y el factor básicamente es el factor económico, porque entre las preocupaciones que la gente manifiesta en los sondeos, desciende un poco la cuestión de la inflación como problema, pero asciende la falta de trabajo y la insuficiencia de ingresos para llegar a fin de mes. Tal cual. Venimos hablando de esto de la economía de dos velocidades y de una velocidad que prácticamente está estancada y en retroceso, que es la que vos bien describías, que da empleo y demás. Lo venimos hablando hace un montón de tiempo. Por supuesto. ¿Hay alguna forma de revertirlo? ¿Tiene alguna forma de maniobrar el gobierno, o algún interés de maniobrar el gobierno para poder revertir esa tendencia, que es la que más lo está perjudicando? Lo que pasa es que en la economía es lo que se llaman trade-off, o sea, puntos o logros que están vinculados unos con otros, pero vos no podés conseguir las dos cosas a la vez. El gobierno está aplicando un ajuste que es un ajuste que tiene sus particularidades, pero se parece a los ajustes económicos anteriores, que son planes de estabilización que lo que buscan es reducir el gasto público, reducir la emisión para conseguir estabilizar la macroeconomía y bajar la inflación. Ahora, ¿cuál es el punto? Bueno, el punto es que cuando uno reduce la emisión monetaria y uno achica el gasto, es decir, el gasto público excesivo es inapropiado, pero ahí hay un problema que después en el lenguaje popular se dice no hay plata en la calle. Claro. Bueno, cuando para hacer bajar la inflación se induce a una recesión, sobre todo de determinados sectores dinámicos de la economía, bueno, lográs bajar la inflación, pero a costo de una recesión o un estancamiento de ciertos sectores. Y ahí viene un punto importante, porque la gente en la Argentina, después de décadas de inflación crónica, suele premiar a los gobiernos cuando ellos bajan la inflación. Pero esto no es suficiente, porque esa baja de la inflación debe ser acompañada
con creación de empleo y con mayores ingresos. Y fíjate que los ingresos están estancados, incluso están por debajo de la inflación. Y bueno, y entonces no terminás de configurar un menú que satisfaga a la gente. Y fíjate que cuando hay planes de estabilización siempre aparece lo mismo, que en los próximos meses van a surgir los brotes verdes, que ya pasó el peor momento, que ahora empieza el crecimiento. Bueno, pero todavía no empieza, y sobre todo, yo no soy economista, lo que no empieza es a revertirse la tendencia negativa que la opinión pública está expresando sobre el gobierno. Estamos hablando con Eduardo Fidanza, analista político, director de Poliarquía. Recién decías que el camino en este sentido de lo que estamos hablando al gobierno se le empieza a oscurecer. Ya camino a lo que van a ser las elecciones del año que viene. Sin embargo, en este oscurecimiento no aparece ninguna figura de la oposición que empiece a capitalizar esa oscuridad. Bueno, has dicho lo que es la principal fortaleza de gobierno, que no es propia, sino que es por default de la oposición. Efectivamente, el peronismo no está considerado por la opinión pública como una alternativa, pero atención, eso va a depender también de cómo evolucione la situación. El gobierno tiene posibilidades de mantener baja la inflación y de, como ellos dicen, que empiece un crecimiento, una recomposición, en fin, puede ocurrir. Pero también puede ocurrir que la situación sea grave y hay un momento muy importante que sectores que no se sientan representados, básicamente las clases medias y medias bajas suburbanas, vuelvan a optar por el peronismo, aún no estando entusiasmados. Por eso me parece que para el gobierno es muy importante ganar en 2027 en primera vuelta. O sea, obtener 40% de los votos por lo menos y 10% de ventaja con la principal fuerza opositora. Si esto no ocurriera, y hoy no está claro, entonces en un balotaje las dificultades son mayores, porque si hoy, en términos de desapruebo-apruebo, el 60% desaprueba y el 40% aprueba, bueno, la oportunidad de ganar en primera vuelta, porque si vamos a una competencia entre dos fuerzas, hoy el gobierno, incluso si las elecciones fueran hoy, tendría muchas dificultades para ganar, independientemente de quién sea la figura opositora. Claro. Mientras tanto, se siguen sumando más cortes. En la zona del Congreso hay un corte total en la avenida Entre Ríos, hay quema de neumáticos y corte en la ruta 2. Hablamos también de los incidentes que hubo y que sigue habiendo en menor medida, pero en Puente Pueyrredón hay un corte total en el puente Saavedra. ¿La CGT prepara el terreno para un nuevo paro con estas manifestaciones? A ver, la CGT tiene como dos estrategias. Por un lado negocia, como ha negociado en los últimos días, respecto a los fondos sindicales, respecto a las retenciones, etcétera, y en esas negociaciones ha avanzado, pero después tienen que desarrollar otra estrategia que tiene que ver con su nivel de representatividad. La CGT y los sindicatos tienen un problema, entre otros, que es que representan a los trabajadores registrados. Uh-huh. Los trabajadores registrados en la Argentina son alrededor de 6 millones desde hace 15 años. Que esa cifra no aumenta porque la economía está estancada. Ahora, ¿qué significa la convergencia de movimientos sociales, de la CGT, de la CTA, que es una versión más radicalizada del sindicalismo? Bueno, es una confluencia de intereses que unifica, por lo menos en el escenario que estamos viendo el día de hoy, unifica el reclamo del trabajo registrado, los representantes del trabajo registrado y muchas otras fuerzas que en rigor representan al trabajo precario, al emprendedurismo, en fin. Hay como una articulación en la protesta de estos dos mundos laborales que en rigor tienen distintas características. Pero bueno, esa es la configuración de este tipo de protestas y es una advertencia de que estas organizaciones
pueden ocupar la calle, no solamente hoy, sino en los próximos meses. Ellos se tienen que movilizar además porque tienen bases y tienen un nivel de representatividad y bueno, y lo tienen que poner en juego. Eduardo Fidanza, analista político, director de Poliarquía, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Gracias a ustedes por llamarme. Buenos Hasta días. luego. Now.